Hoy me gustaría que conversemos un poquito sobre Sísifo. Según el mito griego, Sísifo fue condenado a una especie de castigo eterno. El castigo era empujar una roca inmensa, colina arriba, solo para verla caer constantemente. Y esto él lo tenía que hacer una y otra vez. Lo interesante, y lo que lo convertía en un castigo, creo yo, es que no importaba cuántas veces tratara, nunca iba Sísifo a alcanzar la cima. Y ese era el punto central. El esfuerzo era interminable, pero también lo era su futilidad. Esta historia la vengo teniendo en la cabeza hace mucho tiempo porque me hace entender un poquito más lo que está sucediendo en Gaza. En Gaza llevamos meses de ofensivas, operaciones renombradas, promesas muy grandilocuentes, e Israel pareciera ser que está atrapado constantemente en el mismo ciclo que Sísifo, porque todavía no pudo traer ningún tipo de resultado decisivo. Y hoy vamos a analizar esto, y vamos a tratar de responder una pregunta clave, que es ¿por qué la guerra en Gaza no va a terminar? Y miren, les voy a adelantar la respuesta. Simplemente porque no puede terminar. Lo primero que tenemos que entender es lo que sucedió el 18 de marzo. Y para poder entenderlo, hay que entender que Israel, hasta el 18 de marzo, estaba en un acuerdo de alto al fuego con Hamás. Producto de ese acuerdo de alto al fuego estaba recibiendo secuestrados, en algunos casos una vez por semana, en otros casos más de una vez por semana. Y no solo estaba recibiendo a los secuestrados, sino que estaba a punto de pasar a lo que era la fase 2 de aquel acuerdo. La fase 2 de aquel acuerdo era la fase que le permitía a Israel comenzar a negociar el final de la guerra y recibir a todos los secuestrados de vuelta. Pero había un asunto que tocaba el ego israelí. Y este asunto era que todos los sábados, todos los días que había una liberación de secuestrado, esta liberación se daba en el marco de una ceremonia que Hamás organizaba, en la cual Hamás mostraba que todavía era el soberano. Esto pegaba el ego israelí. Estamos hablando de una guerra que llevaba más de un año, y Hamás nos estaba demostrando que era todavía el soberano en aquella tierra. Por lo tanto, luego de que se completara la primera fase de liberaciones, y ante la decisión del primer ministro de no empezar con las negociaciones para liberar a más secuestrados y poner fin a la guerra, es que el 18 de marzo comienza una operación que en español la podríamos traducir como espada poderosa o poder y espada, que pone fin a aquel alto al fuego. לאחר כחודשיים של הפסקת אש עם תקיפות נקודתיות, נפל הפור על החמאס. התקיפה הכי קרובה לאיום של טראמפ, לפתוח על עזה את שערי הגיהנום. מלבד המחבלים הרבים שחוסלו, חלקם נושאים תפקידים בכירים בזרוע הצבאית והמדינית של החמאס, ישראל הצליחה לפגוע גם במחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור של הארגון, כל תכליתם מבהירים בישראל, לייצר מנוף לחץ משמעותי יותר על החמאס, לגרום לו לשוב לשולחן המשא ומתן. במידה ולא, גם השלב הקרקעי צפוי להגיע בימים הבאים, במידה ותתקבל ההבנה שאין בכוונתו לשחרר יותר חטופים חיים. על החמאס להבין שכללי המשחק השתנו, ואם לא ישחרר מיידית את כל החטופות והחטופים, שערי הגיהנום ייפתחו, והוא ימצא מולו את כל עוצמת צה"ל באוויר, בים וביבשה, עד לחיסולו המוחלט. Ahora, desde aquel 18 de marzo, desde aquel colapso del alto al fuego, Israel lo que hizo fue redoblar la ofensiva. Primero esta operación que les dije, el mismo 18 de marzo, luego la operación Carruajes de Idón, una operación que fracasó completamente, y luego la que va a empezar ahora, Carruajes de Idón 2. En todos los casos la operación era decisiva. Lo que vimos constantemente fue patrones repetidos: despejar, retirarse, volver a entrar, renombrar la operación, reempaquetar la promesa y observar cómo los objetivos continuaban sin cumplirse.
Los líderes israelíes, particularmente estoy hablando de Netanyahu, también obviamente el ministro de Defensa Katz, prometieron siempre promesas máximas. Controlar Gaza, lo dijeron varias veces varios ministros, desplazar a la población civil, también repetido por varios ministros, quebrar el poder militar de Hamas, aquí encontramos uno de los objetivos que originalmente era un objetivo de la guerra, cortar el control sobre la ayuda humanitaria y sobre todo, supuestamente, liberar a los rehenes. במלחמה יש יעד עליון, והיעד העליון הזה הוא הניצחון על אויבינו. המבצע, המטרה העליונה שלו היא השבת החטופים. לאחר מכן מיטוט שלטון חמאס. ברגע שהתחיל התמרון הנוסף, שטח שכבשנו, אנחנו לא יוצאים ממנו, גם לא במסגרת עסקה, אני מזכיר לך. גם לא במחיר אי שחרור החטופים. Ninguno de estos objetivos que dije se alcanzó. Ninguno. Y algunos de los ejemplos de estancamiento, la verdad es que están frente a nuestros ojos. Fijémonos, por ejemplo, el intento de este canal humanitario alternativo que propuso Israel y Estados Unidos, GHF. Colapsó en medio de un caos. Israel, de hecho, tuvo que volver al sistema, no solamente de Naciones Unidas, sino a aquel sistema que es completamente inefectivo de lanzamientos aéreos. Ahí no hubo ningún tipo de estrategia, hubo una improvisación. Ahora, cuando no quedan objetivos de alto valor, lo que termina pasando es que terminamos incurriendo en tragedias. Les quiero dar un ejemplo. El 23 de marzo, en Rafah, Israel asesinó a 15 paramédicos y rescatistas, trató de ocultarlo, luego pruebas que empezaron a salir hicieron que Israel reconozca esta situación. O por ejemplo el 25 de agosto, en el hospital Nasser, donde hubo un ataque que mató a 20 personas, incluidos 5 periodistas. Y el blanco no era un comandante, no era un arsenal, era una cámara de seguridad. Pelear contra una cámara de seguridad en Gaza es prueba de que no queda ningún tipo de objetivo estratégico. Y mientras tanto, veamos cuáles fueron las victorias. Repasemos las victorias de Israel desde el 18 de marzo. Fíjense, se reducen a la mínima expresión. Un operativo abatido, que fue quien participó del secuestro de los vivas. 3 combatientes rendidos en Beit Hanun, que fueron presentados como la derrota de un batallón entero. Evidentemente, se empuja la roca, pero la roca vuelve a caer. La paradoja, o, ¿saben qué? Si me permiten, la tragedia de todo esto es que el momento decisivo ya pasó. ¿Saben cuándo fue? El 16 de octubre de 2024. Aquel día, Yahya Sinwar, que es el último líder fundador de Hamas, fue eliminado. Sí, de casualidad, pero fue eliminado. Hamas no colapsó en ese momento, lo vimos, les comenté cómo se hirió el ego israelí cuando en enero, en todas las liberaciones, había gente de Hamas que trataba de mostrar que tenían control sobre el territorio. Es cierto, Hamas no colapsó, pero sí perdió a su cúpula histórica. Y ahí, ese día, aquel 16 de octubre, el banco de objetivos se agotó por completo. Hoy lo que queda son incursiones de bajo impacto, escaramuzas que no cambian la realidad del conflicto, y queda una pregunta que todavía sigue sin respuesta porque nos ocupamos de no discutir esa respuesta, que es qué va a pasar el día después. Dentro del ejército israelí, de hecho, el malestar es hipervisible. El jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtió varias veces que el ejército llegó a su límite hace semanas y que quedarse en Gaza indefinidamente no solamente erosiona las fuerzas del ejército de Israel, sino que le hace el juego a Hamas. Fíjense cómo a veces se gana la guerra parando de luchar. Y ahí es donde esta metáfora de Sísifo a mí me ayuda a entender este conflicto, porque la guerra evidentemente ya no es una estrategia militar. Pareciera ser que es más un movimiento político. Para el gobierno israelí hay una decisión, y la palabra decisión es clave acá, que es seguir empujando la roca, anunciar nuevas operaciones, prometer fases decisivas. Todo esto es mucho menos costoso y mucho más redituable que hablar del día después. El tema es que esa roca nunca va a llegar a la cima. Ahora, la historia de Sísifo nos enseña una cosa que es clave, o por lo menos así la entiendo yo, no sé, puedo estar equivocado, que es que la futilidad también es una elección. Uno puede en algún momento dejar de empujar.
Carruajes de Guidón 2, que es presentado como el último gran esfuerzo, tiene que entender la gente que la historia demuestra exactamente lo contrario. Si Israel quisiera realmente resultados diferentes, rehenes vivos, soldados en casa, un horizonte real, va a tener que aceptar que la colina es la colina equivocada y que confundir movimiento con progreso, por lo menos desde el 18 de marzo, es la receta perfecta para el estancamiento que está sufriendo. ראש הממשלה, המלחמה היא אמצעי, לא המטרה. החזר אלינו את כל החטופים וסיים את המלחמה. Esto fue Lectura Obligada y yo soy Jonathan Meta. Comentame qué pensás.